Aquí algo de lo que verás en este episodio. Adentro de la experiencia individual humana, está el ser con minúscula y, por supuesto, conectado al ser con mayúscula, mora en esta existencia. Y pues la verdad es que morar en esta existencia neutro, como que no dice ni sufrimiento ni felicidad. Estar. Sí. Que es precioso, pero, y bueno, espérate, o sea, es que tienes los sentidos de la paz. ¡Qué riqueza! O sea, estás acá. Sí. Hola, bienvenidos a Transparente. Yo soy Luli Domínguez y hoy vamos a hablar de un tema universal. La muerte por elección. Muchas veces, más bien, todos venimos al mundo, nacemos, tenemos todo el banquete de experiencias y situaciones que nos presenta la vida y morimos. Para eso está con nosotros Marcos Hassan. Bienvenido, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Voy a hablar un poquito de él. Él practica yoga desde 1997 y es maestro desde 1998. Desde el 2010 certificó a más de 800 maestros de yoga con su propio método en español y en inglés. Graduado de Arquitectura, Filosofía e Historia de México, ahora imparte retiros alrededor del mundo, certificaciones de yoga y es conocido como un innovador global en el alineamiento corporal, alimentación y coaching. Es un placer tenerte conmigo, Marcos. Tenerte contigo. Sí, estás padrísimo estar aquí. Es mucho gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Y bueno, tú y yo nos conocimos cuando yo tomé la certificación de 200 horas hace años. Imagínate qué padre de este lado que así te apareces y te presentas para estudiar y pasar todo el proceso de certificarte como maestra de yoga. Para mí es una experiencia súper íntima de trabajar con el cuerpo, estudiar esta información clásica y vivir el proceso de asimilar esas herramientas con esa intensidad. Sí, muchísimo, porque es una información que te transforma, ¿no? Desde todos lados, desde el interior hasta el exterior. Es una belleza tu certificación. Sí, es súper interesante lo que dices. Sí, es una experiencia que te transforma, pero tú porque estás en ese camino. O sea, te has estado exponiendo constantemente a cosas que te transforman. Sí. Y por eso vamos a hablar de la muerte por elección. Vamos a hablar de la muerte por elección. Yo siempre he dicho que sí, morir es nuestro gran acto de libertad porque es el resultado de nuestra vida. Uh-huh. Hay... por supuesto que un enorme espectro o rango de área de oportunidad en elegir hacernos responsables y autores de nuestras enfermedades, por ejemplo. Y ya sabes, cuando piensas, ¿por qué me enfermé? O no, yo no soy el autor, seguro me infecté, alguien me infectó. O sea, cuando no asumes ninguna responsabilidad sobre la enfermedad que tienes o que cualquier gripilla, pues entonces no puedes ver la relación causa-efecto de las cosas y no puedes ver que eres el autor de tu experiencia. Sí, y así como lo podemos ver en una gripa o en una calificación o una relación de pareja o en todas estas cosas en las que vamos aprendiendo a lo largo del proceso de madurar a asumir esas responsabilidades, pues la muerte es el gran acto es la prueba final, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, hay quien muere saludable, nada más llega al momento en el que hace su última exhalación, que se llama Maha Samadhi, o sea, la gran realización, y es un privilegio de aquellos que pues se han ganado ese estado de conciencia, que es, imagínate tú, estar sentado en postura de meditación, en silencio, observando tu respiración a los 100 y tantos años, y con toda una comunidad de compañeros de camino espiritual y de prácticas físicas y alumnos y todas estas generaciones de personas, y poder estar ahí y saber que ya llega el momento de morir y pues en quietud total, ya en vacío, lograr soltar esa última exhalación y exhalar el aliento de vida. Y a esas personas normalmente les ponen un palo en la espalda, la suben en una cama de varas y de bambú y la llevan por la ciudad así en hombros, como de miren si se puede. Otra persona que nos recuerda que podemos elegir morir sin drama. Sí. Y también vivir sin drama, ¿no? Pues es el resultado, ¿no? O sea, vivir sin drama para morir sin drama. Y una muerte que la podemos elegir. Obvio es elegirla todos los días de nuestra vida. Sí. Y bueno, aceptar también los otros puntos en donde nos agarran los remolinos y pues sí, esta experiencia de vida. Uh-huh. ¿Cuál es la aproximación de la filosofía del yoga? Sí, desarrollanos en cuanto a la vida y la muerte.
Pues bueno, en realidad el gran libro tibetano de la vida y la muerte es un tema como independiente, pero ya desde ahí se empieza a ver que en Asia se habla mucho de esto. Por supuesto que en todos lados pues, estamos reflexionando de dónde venimos, ¿no? Que es todo de la vida y a dónde vamos. Y pues bueno, lo básico es que respiras. Entonces, en esto es en lo que podemos estar completamente seguros y vamos a regresar a esto siempre y también al final de la conversación, porque vamos ahora a hablar de dónde venimos, que es un poquito una fantasía. Porque pues, nadie nos... no sabemos, pero pues tenemos... Hay como... Deja muchas pistas, ¿no? O sea, como que científicamente podrías decir como si una máquina lo fuera a estudiar, pero pues todos estamos observando que claramente somos... O sea, es científicamente comprobable y puedes observar que somos materia animada. Claro, sí. Y lo que anima a la materia pues es lo que llamamos alma. Y es esta fuerza de vida que produce a la respiración, que es lo más objetivo que conocemos. Y que mientras respiramos vivimos. Y esto que anima a la materia, pues es una inteligencia. O sea, es una fuerza. Información con una habilidad. Sí. Tenemos la habilidad, por ejemplo, nosotros, de ser humanos. Hay de ser perros y hay de ser plantas y tanto los reinos. Y en esta habilidad de ser humanos, claramente somos almas que tenemos, tal vez tenemos más habilidades que la de ser humanos. Pero lo mínimo para encarnar en un cuerpo humano es esta habilidad de ser humano. Que yo creo firmemente que el planeta Tierra es un gran destino de turismo espiritual en todo el universo y en los diferentes planos de conciencia, porque está padrísimo venir a ponerte un traje de cuerpo. Claro, y tener todas las emociones, todas las experiencias, todas las situaciones, para arriba, para abajo, una vida de estar vivo. O sea, Disney es una prueba piloto. Sí. Imagínate todo lo que puedes venir a hacer. O sea, sí. Puede ser en una misma vida, aparte de todos los personajes. Claro, vivir muchas vidas de tu el niño, vida. El adolescente, el adulto, el que ya pasó por terapia, el que se liberó, el que sigue aprendiendo, el que se vuelve a enamorar, el que ya entendió y el que sigue sin entender y sigue siendo un niño. O sea, puede ser miles de personajes en una sola vida. Sí. Y en cada una de estas, pues están los 5 sentidos que son una fuente de gozo, obvio también de dolor. Ahí hay un parámetro muy interesante. Y esta experiencia de encarnación tiene, como con las leyes del universo, pues parámetros de equilibrio y desequilibrio. Entonces, en cuanto a nacer, pues somos esta alma que encarna y luego tenemos este espectro que tienes, que hablas de las experiencias. Podemos tratar este tema de la libertad, del acto de morir, es el gran acto de libertad, y lo podemos ver en 3 como temas, ¿no? Uno es el de cuánto nos puede decir de esto los Yoga Sutras de Patanjali, que es el primer tratado de psicología de la humanidad y que nos puede describir un poquito qué pasa con la mente y con esta habilidad de elegir y esta libertad para escoger y cómo creamos patrones desde nuestras creencias. Estos son los Yoga Sutras de Patanjali. Tenemos Ayurveda, que es la medicina de la India que incluye el parámetro de la psicología y que en este parámetro de la psicología nos logra presentar el equilibrio y desequilibrio de los humores, que son tendencias mentales y emocionales que incluyen humores en el cuerpo y efectos en los tejidos, y pues todo el modelo como de medicina y psicología fundido en uno, y podemos hablar un poquito en perspectiva de eso, qué nos dice acerca de la vida y la muerte, y luego podemos hablarlo en términos de la filosofía Samkhya, que habla más como, y la tántrica, que habla más del alma, y de pues si el videojuego de existir es para, pues, la última y nos vamos, o la verdad es que esta es una gozadera. Y hay que regresar y regresar. A mejorar cada vez estamos en un refinamiento en espiral y pues aprendiendo y como todos los parámetros de éxito, caes y te vuelves a levantar y te vuelves a levantar y te vuelves a levantar y tienes muchos éxitos, pero también tienes muchos horizontes, siempre es por triunfar. ¿Cómo ves? Claro, muy bien, porque aparte siempre es el personaje principal, ¿no? Los demás y lo demás tienen el papel que tú quieres darles. Entonces, en este teatro de la vida, ¿no? Qué bárbaro, sí. No, y la verdad es que es tan cierto eso que dices de siempre es el personaje principal, porque ¿qué tal cuando te da un ataque de, o sea, puede darle el ataque de pánico en el que piensas que
The Truman Show, ¿no? Que Ajá. eres el único personaje y todo el mundo está pensando y opinando acerca de ti. La verdad es que la gente está ocupada. Sí, cada quien está con su vida y su historia. Pero sí, hay un punto en el que somos nuestro personaje principal. Vamos a ver, en ese sentido, yo sí te puedo decir que, o sea, porque tu programa se llama Transparente y hablando un poquito más de este tema que estamos poniendo en la mesa acerca de la vida y la muerte y cómo en este espectro de emociones nos tomamos las cosas personales de repente, que es justo, vamos a entrar a lo que dicen los Yoga Sutras de Patanjali. Sí, yo conozco gente que jamás ha pensado en el suicidio, o sea, que literal nunca ha pasado por su mente y de repente si sale el tema dicen así como de no sé, o sea, no se me puede haber ocurrido, como que no me puedo imaginar eso. Yo sí, desde niño, de pronto así de que no estoy entendiendo, o sea, les hacía preguntas a los adultos y no me daban respuestas y entonces yo decía, esto no está teniendo chiste y sentido, ¿qué pasó? ¿Dónde está la libertad? Me sentía completamente condicionado por la sociedad y entonces no entendía, casi es como si por horóscopo ya tuvieras un destino y esto es lo que tienes que hacer en la vida en estas etapas y nadie te está preguntando y no existen otras opciones y algo adentro de mí sabía que eso no era lo que yo quería. No necesariamente era nada más como salir del closet o lo que terminó pasando, que me dediqué a una carrera que ni siquiera estaba en la lista de carreras en la universidad. Pero la sensación de, o sea, yo tenía más creatividad en mi interior y ganas de explorar y sentir y de ahí decidir qué hacer y la idea de que ya estaba predefinido, pues me quitaban las ganas de vivir. Y entonces sí tuve esos pensamientos, los tuve muy fuerte en alguna etapa de la infancia y principio de la adolescencia. Te puedo decir que los tuve también en alguna parte de la crisis del COVID, que yo sí me desarmé y me volví a armar también cuando se fue mi papá. Soy Piscis, de pronto puedo tener emociones muy profundas y no le tengo miedo a navegar a ese lugar y decir, wow, ya, o sea, no es que sea fondo, o si este es el fondo, no tiene que ser fondo, es muy profundo y yo puedo estar conviviendo en estos espacios profundos, a veces oscuros, y a veces en la habilidad de reinventarte, hay cosas que tienen que morir y a la hora que las ves morir, hay una parte de nuestra identidad que se va a ir con eso y que queda o mucha energía disponible para hacer una vida completamente nueva en muchos parámetros, que al final cuando regresas no es tan completamente nueva, pero así lo ves en ese momento. Sí. Pero sí puedo imaginarme que hay personas que pues se quedan ahí identificadas con una depresión o pueden llegar a tomar una decisión funesta. Yo esta profundidad la tengo desde niño, entonces como que navego hasta ese lugar y ya lo conozco y sé que estoy ahí, pero hemos visto que ha aumentado muchísimo los parámetros de muerte por elección, por decirlo de alguna manera, en la humanidad a lo largo de las décadas, el tema de la salud mental y, por supuesto, después del COVID. Y me parece que es muy bonito que pongas ese tema porque no se trata nada más de las personas que toman esa decisión y ese no es el único parámetro de salud mental, pero sí la vida es un acto de elecciones y también la muerte es el resultado de estas elecciones. Entonces me parece muy profundo y muy amplio y muy sensible el tema y me encantará explorarlo contigo en perspectiva de estos temas de yoga. Sí, hablando del suicidio, pues también yo tuve la muerte de mi hermano, que fue hace unos pocos años y claro, o sea, nos llevó, bueno, hablo por mí, a esos lugares oscuros y navegar y salir, decir, y también el saber que, y el respetar y el entender que claro que puedes elegir. Digo, no es una permisividad, pero desde donde yo lo veía, que sí entendía que él pensaba y él sentía que no había salida y él vivía en una ansiedad constante. Él me decía, Luli, es que yo siento que estoy hasta arriba de una montaña rusa. Todo el tiempo antes de bajar. Imagínate esa ansiedad. Sí. Y les escribí en la mañana y me decía, es que me da pánico que amanezca. Y entonces vivir en ese lugar, híjole, también es un sufrimiento. Ya es un estado de mente con unas hormonas. Entonces vamos a hablar de eso cuando entremos a lo de Ayurveda. Y sí, o sea, él estaba en ese espacio, pero es que la habilidad de convivir en este espacio es una cosa que yo creo que es lo que estamos conquistando en la sociedad contemporánea.
Recuerdo que alguna vez en una sobremesa dije, sí, es que cuando yo era adolescente y tuve pensamientos suicidas, me di cuenta que, y por supuesto que la riqueza de ir a esa profundidad y saber navegar y salir de ahí, pues te ayuda a escoger con muchísima libertad muchísimas cosas. Sí. Y me acuerdo que salimos de esa comida y me dice mi papá, oye, mijo, eso que dijiste ya no quiero que lo vuelvas a decir. Y yo, ¿qué fue lo que dije? O sea, no me acordaba que lo había dicho. Lo de pensamientos suicidas. Y yo dije, ¿cuál es el problema? Y me dice, es que no me gusta escucharlo. Y yo mira. O sea, mucha gente puede tener esa resistencia y entonces se aleja de ese grado de profundidad y es muy aceptable. Sí. O sea, para el que no lo quiere reflexionar y tal, lo acepta y lo vive muy bien, él vivió muy bien. Pero para muchos, pues hay que salir del closet del asunto. Hay que normalizar que existen esos pensamientos. No es normalizar vivir en ese estado. No, pero normalizarlo. Pero o sea, pero hay herramientas y hay maneras de vivirlo. Entonces, vamos a ver qué nos dicen los Yoga Sutras de Patanjali en perspectiva de esto. Sí. Justo dicen, el ser mora en su propia existencia. Es el primer tratado de psicología de la humanidad. O sea, adentro de la experiencia individual humana, está el ser con minúscula y, por supuesto, conectado al ser con mayúscula, mora en esta existencia. Y pues la verdad es que morar en esta existencia neutro, como que no dice ni sufrimiento ni felicidad. Estar. Sí. Que es precioso, pero, y bueno, espérate, o sea, es que tienes los sentidos de la paz. ¡Qué riqueza! O sea, estás acá. Sí, ¿no? sí. Y luego dice el siguiente sutra dice que, y entonces, el estado de yoga es cuando no tiene vritis, o sea, no tiene modificaciones, o sea, no hay drama, no da el pensamiento. Sí, no da error, ¿entiendes? Ajá. Y dice, pero a veces el ser se identifica. Y es así como de, pues sí, o sea, es que yo soy y yo debería ser, y si yo fuera, y si yo no fuera, y entonces el hubiera y el debería y el futuro y el pasado empiezan ahí a entrelazarse, que son todos estos 5 diferentes tipos de vritis, ¿no? Que a veces el sufrimiento viene de experiencias específicas que vivimos que son conocimiento correcto, o viene del futuro, de ansiedad y delirio y cosas que te estás imaginando que no existen, o el pasado atado. Y estas diferentes variaciones o modificaciones o dramas de la mente, obvio, se pueden exacerbar y vivimos esa parte de cómo estar hasta en la punta de la montaña rusa, ¿no? Y los Yoga Sutras de Patanjali proceden a decir, esto se cura con disciplina y desapego, ¿no? Como las tortugas ninjas, ¿no? Que, o sea, tienen como una manera de escoger, pues, no solo su disciplina física, sino la ética con la que hacen las cosas, ¿no? Que es, o sea, y la ética con la que piensas acerca de la existencia y de la vida. Y esto quiere decir que puedes escoger qué haces y qué no haces, qué piensas y qué no haces. Entonces, habla los Yoga Sutras en esta disciplina y desapego. O sea, cuando habla del desapego, menciona el discernimiento, que es esta cualidad del alma, que es la inteligencia para escoger entre las cosas. Entonces, claro, si tienes la habilidad de decir, este pensamiento, ok, lo estoy teniendo, lo acepto, pero no me identifico con él. O sea, tengo discernimiento para distinguir, pero también tengo, o sea, entre pensamientos, pero también tengo discernimiento para distinguir entre el pensamiento y yo. Ajá. O sea, yo no soy el pensamiento, no soy mi mente, no soy las emociones que estoy viviendo. Todo esto es pasajero. Lo único permanente es que moramos en la existencia y siempre podemos volver a empezar o podemos vivir en ese espacio neutro en donde no estás identificado. Me encanta cuando una mujer consciente, que hay muchas y las hemos escuchado todos en la sobremesa, que de repente hablan de tal manera que no se etiquetan. Ajá. Porque en el momento que te etiquetas ya perdiste. Ya, te pones en un mini envasito. Te minimizas cuando en realidad lo que eres. También los hombres tienen esta habilidad, ¿no? Es que lo he notado más en las mujeres. No sé si es porque conmigo vas con las mujeres. O los hombres se echan mucha carrilla y se les olvida el proceso. Pero esta habilidad de no identificarnos es el discernimiento. Sí. Y eso es la disciplina. Y de ahí viene escoger los pensamientos. Eso sea un poco lo que hablaría en cuanto a temas de salud mental. Este tratado de psicología, del primer tratado de psicología de los Yoga Sutras de Patanjali. Cuando observamos qué nos dicen los Yoga Sutras en cuanto a los obstáculos que tiene la mente, la base es pues el ego, que es este universo en el que nos identificamos, que es el acumulado de ignorancia
no funcional que se proyecta en el parámetro de apegos y aversiones, o sea, likes y dislikes, ¿no? Entonces, de repente de que esto no me gusta de mí, esto sí soy. Entonces, te vas creando con un código binario de sí y de nos, toda una identidad. Sí. Y si esa identidad te está generando infelicidad, te está generando sufrimiento, te está generando ansiedad, tienes estrés, no estás cómodo, lo que nos dice este tratado, que es súper de 2000 años, es que puedes modificarla. Ir a reescribir estas creencias entendiendo que son identificaciones pasajeras y lo permanente es que lo que tú eres es un ojo en blanco. Y entre más rápido hacemos estas reediciones para mantener neutro este parámetro de creencias, neutro funcionales, tenemos creencias que van funcionando, pero entre más podemos reescribirlas, más rápido podemos reescribir, tenemos una práctica de reescribirlas, menos nos enredamos con identificaciones de apegos y desapegos que nos hacen infelices. Por ejemplo, ¿qué comes y qué no comes? Es una pregunta muy buena para saber cómo estás, ¿no? O sea, ¿qué te da fuchi y qué te encanta, ¿no? De comer, de ti, de tus amigos, de tu familia, de tu apellido, del país en el que vives, de tu género, de tu profesión. O sea, si tú tienes muy claro qué te gusta y qué no te gusta, vas a saber cómo está construido tu ego. Ahora, si tienes un parámetro que te hace sufrir, y eso está relacionado a que tú tienes una identificación muy fuerte con lo que te gusta y lo que no te gusta. Y esas identificaciones fuertes, ahí hay unas creencias. Entonces, de eso se trata el discernimiento, el autoconocimiento que nos presenta los Yoga Sutras de Patanjali para que podamos alcanzar esa limpieza que es al final la que nos puede dar otra vez una sensación neutra. Ajá. Y en esa neutralidad para reescribirte, ¿no? Un reseteo. Te reseteas y en esa neutralidad está la felicidad. Más o menos los Yoga Sutras de Patanjali, yo te diría que ese es el resumen que nos hacen acerca de esa causa de muerte. Ok, por elección. Y a ver, ¿y el Ayurveda? ¿Cuál es la aproximación? Sí. La aproximación de Ayurveda sería los excesos. Ajá. Entonces, qué gozadera. Bueno, y a veces qué drama, ¿no? O sea, los excesos a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, llorar, reír, perdón si reí muy fuerte. Llorar, reír, como hacer esfuerzos físicos, todos son nada más experiencias pasajeras, pero imagínate que te quedas en una. Sí. Y te dejas ir, y te dejas ir, y te dejas ir. Entonces, llega un momento que ese exceso, cualquier cosa en exceso es terrible. Ayurveda nos presenta 3 doshas. ¿Qué son los doshas? Es la gran aportación que hace Ayurveda, que es la ciencia de la vida. Ayur es vida y Veda es tratado, revelado, por decirlo de alguna manera. O sea, luego es tratado en latín, pero Veda es texto revelado como palabra de Dios acerca de la vida o la ciencia de la vida. Entonces, Ayurveda, que es la medicina y la ciencia en la India, bueno, en la India, en el modelo hinduista, nos presenta un modelo de 5 elementos que se combinan en pares, ¿no? Entonces, agua con tierra hace lodo y se llama Kapha Dosha, y ese es todo un humor. O sea, se refiere al cuerpo físico, pero en equilibrio. La experiencia emocional es la compasión y cuando está en desequilibrio puede ser que, por decirlo de alguna manera, la depresión. Y luego tienes fuego con agua que no se anulan, más bien son ácido. Y cuando los tienes en equilibrio son pues metabolismo y ternura y calidez y transformación. Y en exceso son ira y pues no sé, o sea, puedo decir una palabra un poco más dramática, pero no la voy a decir, pero sí, te quedas, ¿no? Y burnout. Hasta que... Sí. RIP. Sí. Y entonces, luego tienes otra que es aire y espacio, que es Vata. Y estos, pues es muy sutil, ¿no? Como la espiritualidad y la creatividad en su sentido positivo, pero también como la ansiedad y el miedo en su sentido negativo. Entonces, estos doshas tienen una correspondencia física, o sea, la parte de Kapha, que es como lodo, tierra con agua, pues es toda tu carne, masa muscular, tus mucosas, la parte tuya que se resana, que acumula, que tiene energía, las grasas, son cosas muy buenas, ¿no? Pero es como esa parte como la cera de la vela, la parte anabólica de tu cuerpo. Luego, Pitta
pues se refleja en el cuerpo como la digestión de la luz en los ojos, en la piel, como la temperatura corporal, la coloración de la sangre. O sea, realmente es algo biológico, es un humor biológico que tiene también metabolismo y que pues digiere emociones y pensamientos. Y luego Vata se expresa en el cuerpo, pues si tienes demasiado, pues estás reseco, pero también te da como movilidad en los brazos y las piernas. El caso es que tienes estos humores que se expresan en las emociones, se expresan en los pensamientos y se expresan en las habilidades de hacer el cuerpo humano. Donde si sabemos manejar estas tendencias, podemos evitar los excesos. Entonces, vamos a imaginarnos una muerte por depresión o muerte por ansiedad. Claro. Que es otra forma de estrés. O sea, hay como muchos diferentes parámetros. Por supuesto que la ansiedad es un parámetro de Vata, de aire y espacio. Una muerte por depresión letárgica sería como tierra con agua. Una muerte por burnout podría ser como más de agua con fuego. Pero la frase esta que seguro te acuerdas que es la burra Arisca. al trigo. Ah. La burra al trigo. La burra al trigo. Y de repente, tú, yo o cualquier persona que tiene tendencias un poquito excesivas, que las puedes llamar adicciones. Claro. Y vuelve la burra al trigo. Sí, ahí va la burra al trigo. Y entonces ya sabes que no es bueno para ti fumar si fumas. Ya sabes que no es bueno beber y bebes. Ya sabes que tienes que cerrar la boca y la abres y dices lo que no tenías que decir, o te metes esas harinas blancas y azúcares que no te convenían. Y entonces, o sea, hay unas tendencias comportamentales que son parte intrínseca de estos humores biológicos, psicológicos, emocionales, que generan excesos y que empiezan a generar las enfermedades o empiezan a generar unos grados de intensidad en donde pues ya estamos en zona de riesgo y podemos cometer suicidio por estilo de vida. Literal, de que apachurras el botón de salida y tomas una decisión dramática, o simplemente te generas una enfermedad con una sintomatología que termina por caput, terminar este proceso, y también eso es un acto de libertad. Y lo bonito y la razón por la que estamos sacando este tema es porque Ayurveda nos presenta no solo el parámetro de los 5 elementos con los 3 doshas y poder definir y describir, pues es que así se llama y así se expresa cada una de estas tendencias y excesos. O sea, no solo nos describe estos excesos, sino que nos da herramientas de cómo compensarlas yendo en las direcciones complementarias. Entonces, por ejemplo, si tienes mucha ansiedad, pues haz cosas que te arraiguen, que tengan más compasión. Si tienes demasiado fuego, pues haz más cosas frías y un poquito de airéate un poquito. Pero, desde la alimentación. Entonces tienes cómo comer, qué tipo de música escuchar, qué hacer con los horarios del día, cómo usar las telas y luego qué pensamientos tener también, o sea, qué mantras puedes repetir terapéuticamente. Realmente nos da una serie de consejos y de consideraciones de estilo de vida que nos pueden ayudar a regular estas tendencias psicológicas. Lo que es muy bonito es que imagínate que tienes una creencia o 5 que te están generando 1 o 2 excesos así súper intensos. Y literal, no bastan las pastillas psiquiátricas y no bastan los consejos de la familia y la ida a terapia. Pero si haces cambios estructurales de dieta, de espacio y de horarios, o sea, de cosas básicas que nos enseña la ciencia Ayurveda, de verdad las puedes compensar de una forma extraordinaria. Y todas las personas que ya han contestado un cuestionario Ayurveda y han hecho cambios de estilo de vida estructurales mucho más fáciles que cambiar de opinión. Claro. O sea, que a veces eso es dificilísimo. Sí. Y que haces estos cambios estructurales y ve, o sea, cuando los que hemos conocido en el cuerpo los resultados de que se te van las ronchas, de que ya no tienes la resequedad, de que dejas tener la inflamación, de que cambian los parámetros de los tejidos del cuerpo, de que cambian los jugos gástricos. O sea, cuando hemos tenido estas experiencias y luego acompañado de esos cambios, de esos síntomas en el cuerpo físico, vienen unos ajustes en el cuerpo emocional y luego en los parámetros de la mente, y empiezas a conocer que realmente puedes navegar con
estos apoyos es una delicia. Entonces, bueno, pues aquí está, es un anuncio a la ciencia ayurveda. El día que alguien quiera me puede caer a visitar, me encanta meterme en ese tema, pero hay un mundo de información en internet y en muchísimos terapeutas y escuelas y pues ya se ha hecho mucho más popular porque la verdad es que no basta con una sola herramienta para resolver las cosas, ¿no? Claro. Y sí es súper enriquecedor, pues todo el conjunto y esta ciencia, sí, la verdad es que sí es, bueno, yo también lo he sentido totalmente transformadora, ¿no? Y ahora, la aproximación del Tantra. Sí, no, bueno, padrísimo. Fíjate que Tantra, la gente luego piensa un orgasmo delicioso y pues, o sea, sí, lo mínimo. Sí. No, hay que pasarla bien. Sí, que para eso estamos. ¡Qué barbaridad! Sí. De hecho, lo que experimenta el ser ahí cuando mora en la existencia, que es nosotros somos el ser en minúscula, pero somos parte del ser en mayúscula. Lo que experimenta el ser es, la verdad es que la naturaleza que hace que este universo exista con estos parámetros de abundancia y posibilidades que es infinito y es la gran oportunidad de expresar cualquier cosa. Es maravilloso, es tan increíble. Por supuesto que es la naturaleza de la felicidad. Imagínate la felicidad, qué generosa es, que está creando todas las posibilidades. O sea, leyendo el Bhagavad Gita, que es un texto védico, justo del Mahabharata, justo después de los Upanishads, dice que la gratitud en el gozo, en la parte orgásmica, es como la ofrenda más elevada que se le puede hacer al universo. Y ahora, eso es lo que nos dice un poquito la filosofía tantra, que sí, o sea, que identificados en la dicha, pues estamos aprendiendo a expresar esta cualidad, esta frecuencia de gratitud en el gozo, que es una manera, lo voy a escribir como orgásmica, de experimentar estos 5 sentidos de la percepción en la realidad, no nada más en un momentito de 30 segundos, sino en las 24 horas al día, ¿no? Sí, todos los días sí, de la vida. Sí, y esto, para poder entrar en ese espacio, pues hace falta limpiar, como habíamos visto en los Yoga Sutras de Patanjali, las creencias y poder conectar con este sistema de humores en donde la creatividad, la pasión y la resiliencia profunda del descanso y la restauración profunda estén haciendo una dinámica tan virtuosa que esto se convierte en una acumulación de evolución en espiral acumulativa y de refinamiento de esta experiencia de la felicidad. Por supuesto que de pronto hay remolinos y hay áreas de aprendizaje que se presentan, que se convierten en muy complejas y que se ve como atacada esta habilidad, pero pues ese es justo el juego y el proceso de aprendizaje y como vamos subiendo en esta espiral, aunque a veces, pues sí, serpientes escaleras, ¿no? Pero, ¿qué nos dice la filosofía Samkhya? O sea, todo lo que estuvimos hablando ahorita de los Yoga Sutras de Patanjali, que nos habla de la identidad y ese desapego, y luego todo lo que hablamos de Ayurveda, que es estas tendencias que pueden ir en exceso y cómo regularlas. Las dos, los Yoga Sutras de Patanjali y Ayurveda, son los componentes principales de la filosofía Samkhya. Por supuesto que es valiosísimo, ¿no? Es que la filosofía Samkhya en estas consideraciones nos va a ofrecer muchísimos parámetros del deber ser. O sea, piensa esto, hace esto, arréglalo así. Entonces hay, sin querer, un universo de lo bueno y lo malo que es la principal causa de muerte. Ajá. De ti mismo, ¿no? O sea, porque el tantra es un poquito más abierto, ¿no? Sí. Ese sí te deja como, órale, date del banquete. O sea, vamos a ver, más que abierto o cerrado, vamos a verlo en otro parámetro. Okay. Samkhya todavía es más cercano a la creencia de que, como más católica, de que solo existe una encarnación. Ajá. O sea, encarnas ahorita y te vas y cielo o infierno y se acabó. Solo tienes un chance. Imagínate, ese videojuego está bastante viejo, pero Ahora, Tantra lo ve diferente. Dice, no, hombre, somos reencarnadores. O sea, no solo somos almas encarnadas, somos almas reencarnadas y somos unos reencarnadores. Ajá. Entonces,
o sea, no es como de echa a perder y ni modo, sino que básicamente, si esta es la última y los mamos, queremos ir al cielo, y entonces hay un sobreesfuerzo. Vamos a verlo desde otra perspectiva. También o sea, lo que dice un poquito más la filosofía Samkhya es este universo de reencarnaciones que se llama samsara, que es, o sea, esta realidad en la que venimos a encarnar es el océano de transmigración, ¿no? Como transmigras de alma sin cuerpo a alma con cuerpo y de alma sin cuerpo, que yo creo que cambia el alma dejando el cuerpo y se convierte prácticamente en otra y otra vez. O sea, porque no es que la misma alma reencarne así nomás, sino que cada vez entra en una red transgeneracional diferente. O sea, ahí hay un poquito más de misterio que podemos ir a investigar. Ajá. El punto es que lo que dice la filosofía todavía más Samkhya es que ya vamos a tratar de detener los ciclos de encarnación. Vamos a iluminarnos para dejar de encarnar, porque no manches, esto de encarnar se pone como muy pesado, ¿no? Entonces hay gente que está como iluminada, ¿no? Pero la entrevistas y te dice, sí, pero es que la humanidad está como chafa, me gustaría que fuera diferente. Sí, no, o está muy contaminado. Sí, no, como en un lugar como elevado y todos así. No, yo ya entendí, pero es que todo. Yo ya no quiero encarnar porque pues, aquí como que no me gusta tanto por alguna razón. O sea, cualquier razón que encuentres como para justificar que esto no está lo suficientemente chido. 100% o sea, todavía pues, nos falta limpiarle un poquito más. O sea, porque en realidad, obvio, tener cuerpo humano es un privilegio galáctico que no sé cuánto nos haya costado a cada uno. Obviamente a unos les alcanzó para más. Pero como sea así medio. Antes de esta vida, seguramente. Claro, o sea, que no, es que todos somos iguales. O sea, sí, 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie. Nada más que sí, o sea, esto tiene frecuencia, así es, lo podemos ver, lo podemos reconocer. Y por eso la cualidad transgeneracional y familiar, eso tiene que ver. Entonces estamos trabajando todos en colectivo. Es muy hermoso este proyecto. O sea, es una... Es como, déjate las Naciones Unidas. Esto es como realmente Star Trek, ¿no? Sí, todos en la experiencia humana. Sí, todos juntos ahí. De todas las galaxias, ¿no? Y la idea de la filosofía Samkhya es la última y nos vamos, o ya hay que dejar de encarnar porque hay que iluminarnos para ya no sufrir. O sea, como si nacer fuera sufrir. Y lo que dice la filosofía tántrica es, wow, qué delicia encarnar. No quiero dejar de encarnar. Mi disciplina y mi entrega es hacerlo mejor cada vez. Sí. Aceptar que estamos en este proceso de aprendizaje, que estamos en un refinamiento constante. Uh-huh. Por existir en el universo en tiempo-espacio infinito. Sí. Y no nos identificamos con las materias de aprendizaje, ni con las calificaciones que tuvimos en las materias. Ajá. Solamente es una alimentación todo el tiempo y una observación. Es combustible para la luz. Una belleza. Sí. Combustible para la luz. O sea, ya cuando ves venir una enfermedad dices, gracias. Sí. No sé, o sea, cómo es que tú y yo, ¿verdad? Pero vas a ver que vamos a sacar algo. Son recursos. Claro. Es materia prima. Claro. Esto es un viaje de minería espiritual. Sí. Y justo no identificarte, por ejemplo, con esa enfermedad de no soy yo la que está enferma, a lo mejor es mi cuerpo el que por algo se enfermó. Y bueno, pues vamos a atender esa cosa, pero eso desde una manera mucho más, no dramática, ¿no? Es parte de estar viviendo, es parte de estar siendo humano. Todo lo que está pasando es parte de ser humano. Y si todo lo como dices, todo esto es, a ver, ¿qué me viene a enseñar? A ver, también es delicioso ese juego, ¿no? Que al final, pues, todo el mundo lo estamos recorriendo. De hecho, avidia, que es la ignorancia, que es realmente la falta de luz. Es no ver. Es no ver. Sí. Que todos somos videntes. O sea, aparte, estamos manifestando nuestras visiones. O sea, somos manifestadores de lo que vemos por dentro primero. Sí. Entonces, de eso se trata la responsabilidad. Sí. Ahora, la habilidad, esto es inmensa. O sea, la habilidad de hacernos responsables de nuestra ignorancia, obvio, es un proyecto infinito. O sea, porque por donde voy viendo, el universo está súper grande y el parámetro de ignorancia va a ser siempre mayor que lo que podemos ver. Sí. De hecho, una de nuestras más grandes limitaciones es querer
ser felices a través del conocimiento y de lo que podemos ver y de lo que podemos entender, lo que nuestros 5 sentidos y nuestra razón, inclusive nuestra intuición, nos puede decir acerca de la realidad, es un pelo de una fracción de lo que es, cuando lo que es esta fuerza de vida y que organiza, déjate tú a las criaturas que respiran la materia, o sea, ese espacio donde existe la molécula y a veces está por aquí, por allá, el electrón, y toda esa molécula es ese espacio vacío de un campo energético que podríamos definir que existe intermitentemente una sustancia sólida en él. O sea, este realmente es un campo de potencial energético. Uh-huh. Y luego si nos vamos hacia afuera, pues... Sí, y luego parece que son sí. capas y capas de universo. O sea, y por supuesto, o sea, nosotros estamos aquí, obvio, como si de todo lo que hay en el World Wide Web, en Internet, te metes en un videojuego que se llama Qbert, para los que tienen más o menos mi edad, o si quieres Pac-Man, o Mario Bros. Karts, o sea, lo que sea que es. Nada más, este es un videojuego. Sí. Agarras un avatar, un personaje, tienes un tipo de joystick, y si te pones muy picudo, puedes ir haciendo upgrade, o sea, puedes ir mejorando el joystick y limpiando, cambiando agarras la de juego, estrellita de Mario Bros. soltar. Y corres invencible para esto, y este obstáculo ya no es obstáculo. Claro. Y acá estamos, y es gozarla y agradecerlo y saber que estamos en ese arco infinito del universo, no identificarnos con la experiencia, estar dispuestos a recibir a la ignorancia, lo poquito de ignorancia que podemos ver Uh-huh. a cada ratito, con entusiasmo de que es nuestro recurso de minería espiritual para poder iterar en esta habilidad de tener una actitud académica ante esta experiencia de aprendizaje y en este sentido ir reformando la gramática de nuestra conciencia, inclusive en el plano del pensamiento, de forma que podemos establecernos en la gratitud por este gozo de existir y la gratitud de tener la experiencia humana con sus parámetros de aprendizaje y crecimiento. Y ahora, qué bonito, ¿no? Pero, ay, ¿y qué pasa cuando alguien se va? O sea, porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia de una persona muy cercana que se me fue de cáncer y bajo estos parámetros mi primer pensamiento fue, escogiste irte así, y tuve un pensamiento en algún momento de, escogiste irte muy rápido y ese no era el momento y te hubieras esperado, y de repente fue de, ¿yo qué estoy opinando? Sí, de la existencia de alguien más. Sí, de su libertad. De su libertad, por supuesto. Y más ya a cuerpo soltado. Sí. Soltó el cuerpo, ¿me entiendes? Sí. Y entonces este respeto y este acompañamiento que tenemos de nosotros mismos, y voy a de nosotros mismos, quiero decir, como individuos, a nosotros con nuestra persona y nosotros mismos como miembros de esta misma congregación de humanidad y miembros de nuestras familias y nuestros sistemas, ¿no? Master Charles, mi gran maestro, es impresionante, en paz descanse, pero siempre acabo mencionándolo y cómo lo recuerdo. Yo lo conocí con una pregunta, o sea, me lo presentaron, me invitaron a una charla, me dijeron, le puedes hacer cualquier pregunta que quieras, y yo iba en el coche y sin querer iba formulando la pregunta. Llego, había 30 personas, el hombre iluminado sentado ahí al final junto a una ventana, me sientan en la parte hasta atrás de una sala, y en cuanto me siento, hay silencio, y se voltea el MC del espacio y me dice, Marcos, ¿tienes alguna pregunta? Y yo de, pues seguramente ya no hay más preguntas. Y yo, ¡sí! Y le digo, oye, si venimos a evolucionar y tienes prácticas saludables, comes bien, haces ejercicio, te limpias de la mente, puedes vivir más años. Entre más años vives, pues puede ser que seas más sabio y más lúcido y tengas más conocimiento y puedas, pues, evolucionar pasos más grandes cada año, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro deber parece ser, yo muy Samkhya, ¿no? Ahí con mi deber ser, nuestro deber sería tener una gran vida saludable, llena de erudición y conocimiento para evolucionar lo más posible en cada encarnación. ¿Es verdad? No. No, me dice, se me queda viendo.
Hizo un silencio un poco largo, ¿eh? Y yo me quedé así de que... Sí, así. Para abajo del escritorio. Bueno, ok. Ya sabes, cada 30 Sí. segundos que pasaban yo sentía como Sí. está agarrando vuelo el bat. Sí. Y me dijo esta frase y te la dejo como para cerrar mi enorme sprint de palabras. Me lo cerró él así. Me dijo: Death is okay. Wow. Sí. Sí. No, pues así lo cerramos. Marcos, qué delicia tenerte. Espero volverte a tener, obviamente, en otro episodio y qué increíble reencontrarte en la vida otra vez. Te quiero. Muchísimas gracias por invitarme, compartirme tu espacio y toda esta transparencia. Gracias por tu vulnerabilidad y por compartir este corazón tan bonito tuyo y tus experiencias y por crear un espacio para yo poderme también compartir. Y pues sí, espero verte pronto. Gracias. Y muchísimas gracias. Acuérdense que hay que tomar a la vida para inhalar experiencia y exhalar sabiduría. Nos vemos pronto.